es un libro que se publicó este año con Editorial Nostra, que bueno, pues lo que cuenta es la historia de un muchacho de 14 años que se llama Lupe Quesada, que bueno, pues a través del crimen incursiona en el mundo del boxeo. Este mundo del boxeo, de lo que podemos ver, ¿no? Pues por supuesto que trata y aborda lo que se podríamos decir que es un deporte, pero quizás yendo un poco más allá, pues en realidad podría ser que Lobo es la historia, pues del instinto y el miedo confrontados en un ring. Y bueno, pues para tratar de empezar a hacer estas reflexiones que me condujeron a escribir Lobo, pues me di a la tarea de hablar con muchos pugilistas que, bueno, pues fueron contactados a través de don José Suleimán, que pues me compartían sus experiencias, sus historias. Con algunos de ellos incluso pues me fui a los campamentos en Temuaya, en el Cerro del Otomí, pues para entender un poco más de sus motivaciones, porque a mí me parecía como muy simplona esta respuesta de que únicamente se subían por dinero al ring. Yo quería entender un poco más, pues cuáles eran estos impulsos y estos instintos que los orillaban a, como decimos coloquialmente, a rifarse el físico y bueno, pues incluso a correr un riesgo de morir, un riesgo real, porque el boxeo es uno de los deportes en donde más muertos hay. Y bueno, pues esta reflexión justamente pues va de la mano con la historia de Lupe Lobo Quesada, que al final, bueno, pues como lo dijera Liliana Brun en la contraportada, pues no tiene un final feliz, pero que sirve bien esta historia para reflexionar acerca del papel del instinto y del miedo, no únicamente en el pugilismo, sino en la vida misma. Pues es una novela histórica, una novela que se publica con Grijalbo y que cuenta una travesía de la que poco se ha hablado, que es esta de los polacos que durante la Segunda Guerra Mundial son llevados a los campos de trabajo forzado, pero del lado soviético. Creo que en la historia, y sobre todo cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, el foco está puesto en los alemanes, en los nazis, en los campos de concentración, en los judíos, lo cual, bueno, pues también fue espantoso. Esta historia lo que no quiere decir, y ese no es el objetivo, no quiere decir que aquí pasaron cosas peores. Es decir, en la guerra pasan cosas espantosas de un lado y del otro. Sin embargo, poco se ha hablado de los gulag, que son los campos de trabajo forzado en donde los polacos y bueno, pues todas las personas que se encontraban presas en estos campos trabajaban a menos 40 grados, estaban confinados en espacios espantosos, había celdas de castigo y bueno, pues todo esto me lo relatan las personas que pasaron por el Gulag y personas que bueno, pues también en un exilio posterior, porque bueno, pues afortunadamente son liberados y digo afortunadamente porque después se viene un exilio tremendo, terminan en México, en la hacienda de Santa Rosa en León, Guanajuato. Entonces es ahí donde puedo empezar a tener los primeros contactos con la comunidad polaca, que es recibida por el gobierno de aquel entonces, pues sí, por jugarretas políticas, pero también como un espacio que sigue esta tradición de recibir a los refugiados. Entonces tenemos una comunidad polaca importante de la que no se había hablado y bueno, pues es a través del testimonio y también de Elena Poniatowska que conozco más a fondo esta historia, que bueno, pues es la que se relata a través de los ojos de una niña, una muchacha, que es quien le da el título al libro. Bueno, yo estudié comunicación en la ciudad de Puebla y ahí entre que terminaba yo la carrera, empecé a hacer mis primeros pininos en el periodismo y en realidad la fuente es la que me eligió porque yo ingresé a la nota roja porque no había otra. Y normalmente en el periodismo esta fuente es como la fuente del fogueo. Es ahí donde te pones a prueba, donde te ponen a prueba. Yo empecé en la Jornada de Oriente, en esta fuente que, bueno, pues ahí no se llamaba Nota Roja, sino la sección de justicia, pero que, bueno, prácticamente abordaba lo mismo que en otros periódicos un poco más alarmistas, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues el salto lo di
No sé en qué momento, pero sí recuerdo que en algún instante de mi carrera y de mi trayectoria sentí que la no ficción me estaba quedando como angosta para la cantidad de cosas que quería yo contar y recrear y transmitir. Entonces creo que ahí fue como el momento importante, el momento clave. Después alguien tiene la gran idea de regalarme Crónica de una muerte anunciada, y es a partir de esa conexión entre lo que yo sentía, lo que yo deseaba con todo esto que empecé a leer y con lo que me empecé a empapar, que dije, bueno, pues definitivamente creo que este es el camino que tengo que seguir. Y bueno, pues es así como doy el salto, pero creo, y de esto sí estoy convencida, que no he dejado de ser periodista, porque tanto el trabajo que he hecho con Lobo como con La Niña Polaca ha tenido un fundamento importantísimo en el periodismo, desde la recolección de datos, la entrevista, la valoración de información, la confirmación, etcétera. Entonces, creo que este salto ha sido, digamos, a medias porque sigo agarrada, ¿no? De la pata de la cuna, ¿no? Que es la cuna donde nací, que es la cuna del periodismo. Bendita cuna del periodismo, de donde han nacido tantos escritores tan importantes para esta servidora. Puedo mencionar a Edgar Allan Poe con Los crímenes de la calle Morgue, importantísimo porque, bueno, pues yo también vengo de la cuna de la nota roja, así como él, que empieza a abordar el tema del crimen, el primero, ¿no?, en escribir la nota policíaca. Me parece pues importantísimo por esa razón. Está después Gabriel García Márquez con Crónica de una muerte anunciada, también muy importante porque me doy cuenta a través de su escritura que en los momentos más oscuros y trágicos también puede haber belleza, y eso fue revelador. Está Elena Poniatowska, por supuesto, con La noche de Tlatelolco y toda esta importancia que le da a la recuperación de las voces que se intentan silenciar. Yo creo que ese momento, ¿no? Tlatelolco fue fundamental y fue importantísimo el trabajo de Elena, pues para recuperar esas voces que querían ser silenciadas. Está también Svetlana Alexievich con La guerra no tiene rostro de mujer, que es uno de los libros que personalmente me han tocado, ¿no?, las fibras más sensibles. Cuando ella gana el Premio Nobel de Literatura, yo siento que se lo están dando a todos los que en algún momento ejercimos el periodismo. Y también puedo hablar de Elena Garro con Los recuerdos del porvenir, que es un libro maravilloso y sobre todo me gusta porque sirve este libro para recuperar la figura de Elena Garro, a la que por fin se le está pues dando la importancia que realmente tuvo en la historia de la literatura mexicana.